Buen día, mucho gusto. Soy el doctor Michael Ariel Pimentel Morales. Soy hematólogo y oncólogo pediatra. Actualmente trabajo en el Hospital José Domingo de Valdía, en la provincia de Chiriquí, en la República de Panamá. Muy agradecido con iCáncer por invitarme a este segundo congreso de oncología en el módulo de tratamientos. Hoy voy a hablarles un poco sobre lo que es el trasplante de células madres. Vamos a tocar diferentes puntos, como lo son la definición y los diferentes tipos de trasplantes que existen, el concepto de lo que es la célula madre, en qué consiste el procedimiento y la utilidad de este procedimiento médico, ¿no? Bueno, hablar un poco de lo que es esta definición de que es un trasplante de células madre, más que todo consiste en un procedimiento que puede restablecer la función de la medular en los pacientes que han sufrido una lesión seria en la médula ósea o anomalías del sistema inmunitario como las inmunodeficiencias, por ejemplo. El objetivo de este procedimiento o este tratamiento es sustituir la hematopoiesis defectuosa o insuficiente, permitir un tratamiento antineoplásico en dosis muy elevadas con el objetivo de destruir las células tumorales en los cánceres, por ejemplo, aportar un sistema inmunitario normal en condiciones de inmunodeficiencia congénitas o adquiridas y corregir un déficit enzimático en enfermedades congénitas de tipo de enzimopatías. Con respecto a la historia de los trasplantes, ya para 1861, Bronsecois utilizaba lo que era la médula ósea de una manera tomada o vía oral para tratamiento de pacientes con anemias. Ya para 1951, Lawrence realizó el primer trasplante de médula ósea singénico para evitar la muerte por radiación. En 1968 ya fue una era muy prometedora para lo que fueron los trasplantes, ya que empezaron a aparecer los trasplantes halogénicos utilizando HLA idéntico y se empezaron a publicar los 21 casos de pacientes trasplantados de manera halogénica. Ya para 1957, Thomas realiza los primeros allotrasplantes en humanos. Para 1951, Thomas también realiza los primeros allotrasplantes con radiación total completa en pacientes con leucemia. Y para 1989, Blutman realiza el primer trasplante de cordón umbilical. La sangre y la médula ósea, bueno, es importante saber que existen diferentes fuentes de células madres y una de estas es la sangre, otra es la médula ósea y también puede ser el cordón umbilical. Se ha hablado mucho, por muchos años, del concepto de células madres sobre el trasplante de células madres, la cual ha reemplazado el concepto activo de trasplante de médula ósea o de trasplante de células hematopoyéticas, ¿no? Es importante saber que una célula madre tiene un fenotipo, lo cual se puede realizar a través de un citómetro del flujo. Estas células madres típicamente van a presentar expresión de células, perdón, de CD34, HLA-DR. Algunas de ellas también pueden no expresar CD34, pero tienen la capacidad de ser pluripotenciales. Algunos datos epidemiológicos importantes a nivel mundial sobre los trasplantes de células madres. Se dice que más de 4.500 personas en los Estados Unidos reciben trasplantes de médula ósea cada año. Y aquí revisamos una imagen de lo que es el Centro de Sangre y de Trasplante de médula ósea en los Estados Unidos, en donde vemos que desde los años 2000 a 2017 vemos la cantidad de trasplantes que se han realizado, trasplantes no relacionados a halogénicos de pacientes menores de 18 años, y vemos que es prácticamente en total es un promedio por arriba de 100, de 1000, de 1000 a 1100 pacientes que han recibido trasplantes. Y vemos que los subdividen en trasplantes no relacionados de cordón, de sangre periférica y de médula ósea. Bueno, la fuente de los precursores hematopoyéticos, como ya hemos visto, la sangre periférica se considera la mejor fuente para el trasplante autólogo. Esto se ha estudiado mucho en adultos y en pediatría ahora está tomando mucha importancia. La médula ósea es la fuente ideal para trasplantes halogénicos relacionados, lo cual se ha utilizado por muchos años, en pediatría lo hemos usado mucho tiempo también, en adultos también. Y el cordón umbilical sigue siendo una buena alternativa en pacientes de edades pequeñas o pacientes que los cuales pueden tener algún tumor sólido o una malignidad de tipo leucemia. Acá vemos estos tres ejemplos, estas tres imágenes, donde vemos si cultiváramos, por ejemplo,
a las células madres, vemos que la que tiene mayor capacidad de producir células madres son los del cordón umbilical, luego la médula ósea y luego la sangre periférica. Los tipos de trasplante, existe el trasplante autólogo, que se conoce como autotrasplante. Aquí esto nos ayuda para algunos tumores sólidos, por ejemplo, donde se puede realmente sacar la sangre del paciente antes de que reciba quimioterapia, se congela, se preserva y después se le puede infundir al mismo paciente. El otro tipo de trasplante es el halogénico o con donante, donde vemos que podemos tener un donante que sea compatible en 80%, ¿sí? O que sea un haploidéntico, donde existe una compatibilidad de un 50%. Existen los ingénicos, que estos sí son pacientes que tienen un gemelo idéntico, donde el paciente va a tener un receptor 100% compatible. ¿Cuáles son los criterios generales para que un paciente pueda recibir un trasplante de médula ósea o que pueda cumplir los requisitos para que reciba un trasplante de médula ósea? Bueno, es un paciente el cual va a tener una baja tasa de curación con quimioterapia convencional, ¿sí? La cual la mortalidad esperada con el trasplante no debe ser mayor que con la quimioterapia o la probabilidad de recaída, o que el trasplante sea la única probabilidad curativa de este paciente. Indicaciones, bueno, existen un sinfín de indicaciones específicas para los trasplantes de médula ósea, realmente son bastante puntuales. Empezamos con las patologías malignas, en donde vemos que las leucemias realmente también se pueden beneficiar a través de un trasplante de células madres. Las células, las leucemias linfolásticas agudas, la mieloide aguda, la linfática crónica, la mieloide crónica, la mielomonocítica, pero son leucemias las cuales han sido refractarias a tratamiento, leucemias que tienen un alto grado de recaída, que tienen alteraciones citogenéticas de mal pronóstico, son candidatas a realizarse un trasplante de células madre. Los linfomas también, como por ejemplo la enfermedad de Hodgkin, linfoma de Hodgkin, que han tenido recaídas primarias, segunda recaída, mal pronóstico por una alteración citogenética. Estos son pacientes que son candidatos a realizar entonces un trasplante de células madre. Tumores sólidos como el sarcoma de Ewing o el neuroblastoma estadio 4 o con NMIC amplificado son pacientes que son candidatos también a este tipo de procedimiento. La carcinoma de células renales, los tumores cerebrales también. Las enfermedades por depósito, como la adrenoleucodistrofia, el síndrome de Horle, la enfermedad de Krabbe, la leucodistrofia metacromática, el síndrome de Moretus-Lamy, las inmunodeficiencias primarias, que en pediatría realmente el uso de este tipo de procedimientos como el trasplante de células madre han sido de gran ayuda para la inmunodeficiencia severa combinada, el síndrome de Wickford-Aldrich, la enfermedad granulomatosa crónica, que muchas veces son la única tratamiento para este tipo de pacientes. Otras enfermedades hereditarias, por ejemplo, como la anemia falciforme, en donde vemos que son pacientes que tienen recaídas de crisis vasoclusivas, de accidentes cerebrovasculares, a repetición. Entonces son pacientes que pueden ser candidatos o que han sido refractarios a tratamiento convencional, como por ejemplo la hidroxilera. Son pacientes que van a requerir probablemente un trasplante de células madre. La anemia de Fanconi, la osteopetrosis, la talasemia, el mieloma múltiple, el síndrome displásico o la anemia plásica, en donde ha sido refractaria a tratamiento convencional con inmunoglobulinas o inmunoglobulina antitimocito. Son pacientes que van a ser entonces candidatos específicos para recibir un tratamiento con células madre. Las etapas, bueno, como todo procedimiento, tiene diferentes etapas las cuales se deben cumplir para tener un éxito y evitar la probabilidad de un rechazo, ¿no? Tenemos que tener una buena planificación, se debe preparar el paciente, se debe acondicionar, se debe infundir o hacer el trasplante, esperar el implante del mismo, debe haber una recuperación después del implante y una recuperación a largo plazo. Cada una de estas etapas se tiene que realizar de una manera ordenada y evitar complicaciones y tener una vigilancia estricta del paciente. La etapa de pretrasplante, bueno, aquí se debe realizar una evaluación médica, tanto del donante como del receptor. Es una evaluación general donde se realiza una buena historia clínica, un examen físico. Se hace todo un estudio microbiológico a través de estudios serológicos, descartando patologías como sífilis a través de un BRL, se le hace pruebas de VIH, hepatitis, citomegalovirus, Epstein-Barr. Se hace toda una prueba de evaluación ontológica evitando que el paciente tenga alguna complicación bucal, como caries o accesos dentales. Se hace una evaluación social, socioeconómica a través de trabajo social para ver la condición en casa del paciente. Es muy importante saber cómo va a llegar a su casa después del trasplante, si va a tener un buen lugar donde pueda pasar el post-trasplante. Se debe elegir la fuente de progenitores
ya sea si vamos a utilizar sangre periférica, médula ósea, cordón umbilical, lo cual va a depender mucho de la edad del paciente, el peso y también de la patología que tenga el mismo. Es importante tener un buen canal por donde se va a infundir los medicamentos y las células madres, y se va a utilizar entonces un catéter central que puede ser de 2 lúmenes o de 3 lúmenes preferiblemente. Esto va a facilitar la administración de medicamentos y también realizar los controles de sangre pertinentes del paciente para evitar las venopunciones innecesarias. El acondicionamiento, bueno, el acondicionamiento, lo ideal es crear un espacio adecuado para que se pueda entonces implantar las células madres en el receptor, ¿no? Se debe realizar una buena inmunosupresión del paciente, se debe tener un buen control de la enfermedad de base del paciente, por ejemplo, en la leucemia se debe lograr una remisión antes de meter al paciente al trasplante de células madre. Se debe seleccionar un buen esquema de acondicionamiento, que esto va a depender mucho de la edad, de la patología de base y la condición del paciente. Por ejemplo, si va a ser un paciente menor de 2 años, menor de 3 años, se debe realizar un acondicionamiento prácticamente con quimioterapia solamente, que puede ser utilizando busulfán o ciclofosfamida. Si ya es un paciente mayor de 3 años, mayor de 2 años, con una buena condición clínica, se puede utilizar entonces radiación corporal total con quimioterapia. Si son pacientes, por ejemplo, como anemia plástica, son pacientes que primero se les debe dar también inmunoglobulina antitimocítica. Con respecto a los trasplantes autologos y halogénicos, bueno, el trasplante autólogo son células madres del propio paciente, se descongelan y se infunden por catéter venoso central muchas veces. Trasplante halogénico son células madres de un donante, se extrae generalmente el día del trasplante y se infunden por catéter venoso central. Extracción de la médula ósea, bueno, el donante se lleva al salón de operaciones, se hace bajo anestesia general, se coloca en decúbito prono y se extrae del hueso de la cadera. Esto puede demorar más o menos entre 1 hora o 2 horas, en donde el paciente se le está haciendo la extracción de las células madre. Recolección de progenitores a través de sangre periférica. Bueno, aquí se hace una movilización de progenitores de la médula ósea a sangre periférica, en donde podemos utilizar diferentes técnicas. Bueno, una de ellas es utilizar quimioterapia a dosis baja, y luego utilizar factores estimulantes de colonias granulocitas para así estimular la formación de células madres a nivel de sangre periférica. Aumentaría entonces el porcentaje de circulación de células madres y se realiza entonces una mejor cosecha o una mejor recolección de la sangre periférica. Fase aplásica post-trasplante. Bueno, en esta fase que esperamos que el paciente tenga una inmunosupresión, o se espera que tenga una inmunosupresión, porque hay una disminución importante de lo que son las inmunoglobulinas, de las plaquetas, de los glóbulos blancos y de la hemoglobina. Aquí entonces tenemos que cuidar al paciente y tener entonces una buena profilaxis. Esta profilaxis va a consistir en una buena cobertura antiinfecciosa, prevenir enfermedades venoclusivas, evitar lo que es la enfermedad de injerto contra huésped, tener una buena inmunoprofilaxis, tener medidas de vigilancia estrictas del área, de controles, medidas de soporte para evitar complicaciones. La profilaxis antiinfecciosa, bueno, aquí utilizamos medidas antibacterianas, teniendo un ambiente de aislamiento, teniendo un área donde se encuentran filtros EPA, presión positiva. La parte nutricional es importante porque el paciente debe tener una dieta baja en gérmenes, debe tener también una descontaminación intestinal, lo cual se puede realizar a través de antibióticos orales no absorbibles y el uso de cotrimoxazol en estos pacientes. La profilaxis antiinfecciosa, aquí utilizamos mucho lo que son los antivirales como el aciclovir, que esto puede durar más o menos desde el día +1 a +100, de acuerdo al grado de inmunosupresión que tenga el paciente. Y aquí evitaríamos entonces infecciones por citomegalovirus o Epstein-Barr, las cuales se pueden reactivar en estos pacientes, los cuales van a estar inmunosuprimidos. El uso de antifúngicos como lo que es el fluconazol se debe realizar hasta el día +60, dependiendo también del grado de inmunosupresión que tenga el paciente, porque pueden desarrollar infecciones por hongos al momento que están inmunosuprimidos. La profilaxis de enfermedad venoclusiva, aquí sí es importante el uso de lo que es la heparina sódica, a estas dosis como vemos acá, se usa desde el día -7 al día +21, para evitar lo que es la enfermedad venoclusiva a nivel de lo que son los vasos sanguíneos. La profilaxis para evitar lo que es la enfermedad de injerto contra el huésped, tomando en cuenta que esta es una de las complicaciones más importantes con la cual puede cerrar el paciente, donde vemos que existe un rechazo importante de este injerto, de la sangre, donde vemos que el mismo injerto ataca los tejidos sanos del huésped,
porque los considera extraños. Esto produce daño a nivel de los tejidos y órganos del huésped, especialmente a nivel de la piel, del hígado, el intestino, los ojos, la boca, el pelo, las uñas, las articulaciones, los músculos, los pulmones, los riñones y los genitales. ¿Qué podemos hacer para evitar esta enfermedad? Bueno, tenemos que elegir un buen donante a través de una buena compatibilidad. Lo ideal es que sea 6 de 6 o 5 de 6 en el escenario menos favorable. También tratar de elegir pacientes, por ejemplo, en el sexo. Aquí se dice que evitar, por ejemplo, donantes que sean mujeres que hayan tenido embarazos múltiples, porque sabemos que al momento que una mujer tiene embarazo múltiple hay una alta probabilidad de que se desarrolle injerto contra huésped, ya que es una persona la cual se ha sometido a múltiples embarazos y va generando anticuerpos por los diferentes embarazos que haya tenido. El estado de infección por citomegalo que puede tener el paciente también es importante. Y los medicamentos más utilizados para evitar lo que es la enfermedad de contra huésped van a ser lo que es la ciclosporina vía oral o el metotrexate vía oral también. La inmunoprofilaxia, aquí se utiliza mucho la inmunoglobulina, la cual se puede utilizar a dosis de 400 miligramos por kilogramo, dosis semanales hasta el día más 100, luego se puede ser quincenal hasta el día 100. Bueno, en el trasplante, ya en el día 0, donde se va a realizar lo que es la infusión de las células madres, pueden haber complicaciones en las primeras horas, como va a ser fiebre, reacción anafiláctica, hemoglobinuria, arritmia, pero es importante que esto se debe realizar en un ambiente adecuado, en salas realmente diseñadas para realizar los trasplantes bajo una vigilancia extrema por el servicio de enfermería y la parte médica. La implantación, bueno, cuando ya estamos en esta zona de implantación, la cual va a ocurrir en el día más 10 o 28, se debe hacer controles diarios de lo que son hemogramas completos para tener una estrecha vigilancia de cómo van los leucocitos, cómo van los glóbulos rojos, cómo van las plaquetas. Las complicaciones más usuales durante la implantación van a ser las infecciones, tanto virales, bacterianas o por hongos, y la enfermedad de Hurtado-Contralto. Etapas trasplantes post-infusión, bueno, aquí vamos a encontrar inmediatas, al día más 1, al día más 100, vamos a encontrar lo que es aplasia, inmunodepresión, lo cual va a desencadenar probablemente alguna infección, enfermedades de contra huésped. Puede haber complicaciones de daño endotelial difuso, donde estas las más comunes van a ser la enfermedad venooclusiva hepática o la hemorragia pulmonar. También puede haber falla de implante primaria o secundaria. Realmente la primaria es que el paciente nunca logra implantar la célula madre, o secundaria en donde probablemente el paciente se implantó y luego lo pierde. Las complicaciones a largo plazo, vamos a encontrar alteraciones endocrinológicas donde podemos encontrar hipogonadismo o hipergonadismo hipergonadotrófico, esterilidad, hipotiroidismo, talla baja, alteraciones oftalmológicas como va a ser catarata, cardiológicas como va a ser miocardiopatías o broncopulmonares que prácticamente se caracterizan por bronquiolitis. Recuperación después de la implantación, es importante tener un buen sistema inmunológico, es lo primero que vamos a tratar de lograr, una recuperación del mismo. El apoyo familiar es importante también. Tenemos que saber qué tan bueno es el soporte familiar, porque sabemos que el paciente luego va a continuar un manejo en casa. Y también para tener un buen control de la enfermedad de Hurtado-Contralto, porque muchas veces los pacientes van a tener un tratamiento inmediato y un tratamiento a largo plazo del mismo. La recuperación a largo plazo también es importante porque sabemos que el paciente, muchos de los pacientes que están trasplantan, por ejemplo, son niños, los cuales van a tener una edad adulta luego de que se recuperen y deben tener una buena salud o un buen control médico, lo cual se debe llevar de la mano, tanto por el médico oncólogo, hematólogo, pediatra, y luego este control se lo va a dar al médico de adultos y se debe dar una buena secuencia mismo para evitar complicaciones. Estas complicaciones a largo plazo muchas veces se pueden ver después del día más 100 o después de un año de realizar el trasplante. Podemos encontrar esterilidad, cataratas, recaídas y puede haber también un deterioro de su calidad de vida. Por eso es importante tener un seguimiento multidisciplinario con diferentes especialidades. ¿En cuánto tiempo se recupera el donante? Realmente vemos que la recuperación del mismo se da el mismo día y el paciente se puede ir el mismo día o el día siguiente. Y solamente se da terapia con hierro a estos pacientes. Es muy importante aconsejar o orientar
tanto el receptor como el donante, para que haya una buena relación del mismo, y agradecerle porque está ayudando a un paciente el cual necesita las células madres, ¿no? Creo que por ahora es esto, espero que le haya gustado este compartir de este tipo de terapia, la cual se sigue utilizando mucho a nivel mundial y sigue siendo beneficiosa para muchos pacientes y mejora mucho la calidad de vida y es una esperanza de vida para muchos pacientes. Muy agradecido, muchas gracias. Espero haya sido de agrado este tema para ustedes.